Ya, muy buenos días. El tema de hoy es ángulo entre rectas paralelas y una secante, conjugados y alternos. Entonces, tenemos dos rectas. Estas rectas son paralelas. ¿Qué quiere decir que sean paralelas? Que por más que estas rectas, la recta 1 y la recta 2, se extiendan, ninguna de las dos se van a cruzar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que la recta 1, L1, la recta 1, se extiende, y la recta 2 también se extiende infinitamente, ambas nunca se intersecan, o sea, nunca se cruzan. Eso significa que sean paralelas. ¿Qué es una recta secante? O también va a ser llamada recta transversal. Significa que es una recta que va a cortar o va a cruzar a estas dos paralelas o a estas rectas paralelas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esta recta secante, al cortar esta recta 1, forma, ¿cuántos ángulos? Va a formar ángulos, ¿cierto? Entonces tenemos ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4. De igual forma, con la recta 2 va a formar otros ángulos. Entonces va a formar ángulo 5, tenemos 6, tenemos 7 y tenemos 8. En total vamos a tener 8 ángulos. ¿Sí? Ahora, ángulos alternos. ¿Cuándo los ángulos van a ser alternos? Aquí ustedes pueden observar con la primera recta los primeros 4 ángulos, con la segunda recta los 4 ángulos restantes. ¿Ya? En total son 8 ángulos, ¿sí? Entonces, ángulos alternos van a ser los ángulos que se encuentren, todos los ángulos que se encuentren a un lado de la recta secante. Tenemos el 1 y el 3, el 5 y el 7 están para el lado izquierdo de esta recta secante, ¿sí? Con la paralela que está formando, están al lado izquierdo. Y el 2, 4, 6 y 8 son o se encuentran en el lado derecho de la secante, ¿sí? Con la paralela, ¿sí? Entonces, estos ángulos vienen a ser ángulos alternos, ¿ok? Pero los alternos tienen una característica, que no deben ser adyacentes. ¿Qué significa adyacentes? Que no puedes elegir, por ejemplo, si estos ángulos de aquí, el 3, el 4, el 5 y el 6, ustedes notan que están dentro de estas dos rectas paralelas, ¿cierto? Mira, tienes esta recta paralela y tienes esta recta paralela. ¿Quiénes están dentro de esta recta paralela? El 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Te dice, si yo quiero, ¿cuál es el ángulo alterno del 3? De este ángulo 3, su alterno, ¿cuál es? No puede ser el 4, porque adyacente significa que no puedes, alterno es no adyacente, es decir, que no puedes elegir a un ángulo que está cercano, que está muy próximo, tienes que elegir otro. Entonces, si de aquí estás eligiendo el 3, tienes que elegir del otro lado derecho, o el 4 o el 6. Pero el 4 no puedes porque es adyacente, entonces te queda el 6. Entonces el 3 y el 6 vienen a ser ángulos alternos. Sí, y como están dentro de las paralelas, se van a llamar ángulos alternos internos, porque están dentro de estas dos paralelas. Si yo les preguntara, ¿cuál es el ángulo alterno de 4? Del ángulo 4, su ángulo alterno, allá, como este está en el lado derecho, tengo que buscar
su ángulo en el lado izquierdo. Pero me dice que un ángulo alterno no es adyacente, quiere decir que no puedo elegir al que está al ladito, el más cercano al 4, no puedo elegir el 3, ¿sí? Porque yo tenía opción entre el 3 y el 5, pero es no adyacente. Ah, ya, no puedo elegir el 3. ¿Qué me queda? El 5. Entonces, el ángulo alterno del 4 es el 5. Y estos dos, como se encuentran dentro de las paralelas, son ángulos alternos internos, porque están dentro de las paralelas. Con la misma idea, si fuera ángulos externos, los externos serían los que están fuera de la paralela, a la derecha y a la izquierda y a la derecha, pero fuera, o sea, los que están fuera de la paralela, el 1 y el 2. Aquí, de esta recta paralela, ¿quiénes están fuera? El 7 y el 8. El 7 está en la izquierda y el 8 está a la derecha. Entonces, si yo les preguntaría, ¿cuáles son los ángulos alternos, pero externos? O sea, fuera de la paralela. Allá, el 1 con el 2. No, mire, el 2 también es externo. Pero el 2, ¿cuál es la característica del alterno? Que no puede ser adyacente, no puedo elegir al que está cerca. No, entonces sería el 1 y me voy al otro que está afuera, el 8. El alterno de 2 sería, el alterno externo sería de 2, escojo uno que esté afuera también, ¿sí? Pero del otro lado, allá, escojo, tienes al 1 que también está afuera, y tienes al 7, ¿sí? Está afuera. Entonces el alterno sería el 2, ¿cojo el 1? No, el 7, sería su alterno externo. ¿Y qué se cumple aquí? Con los alternos, ya sean internos o externos, que ambos van a ser iguales, ¿sí? Entonces, en internos, el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 6. 3 es igual al 6. El ángulo 4 interno va a ser igual al ángulo 5. Con externo, el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 8 que tenemos externo. Y el ángulo 2 externo va a ser igual al ángulo 7. O sea, recuerden que alterno significa que escojo de un lado y su parejita del otro lado. ¿Sí? Y deben acordarse que no deben ser adyacentes, no deben elegir al próximo, al más cercano. Entonces, aquí tenemos, estos serían los ángulos internos, estos son los externos, ¿sí? Ya. Recuerden que los alternos siempre son, ya sea internos o externos, siempre van a medir lo mismo, tienen la misma medida. Si acá fuera 30 grados, el 1 acá fuera 30 grados, mira, es un externo. ¿Cuál sería su otro externo? ¿Sería el 2? No, sería el 8. Entonces aquí el 8, ¿cuánto mediría también? Mediría 30 grados. En interno, si este, supongamos, mide 60 grados, este ángulo 3 mide 60 grados, ¿cuánto mide el otro lado? ¿El alterno sería el 4? No, sería el 6. Si este mide 60, este también medirá 60. ¿Ok? Son alternos, interno y externo. Ángulos conjugados, características. Son suplementarios. Por la clase anterior ustedes saben que suplementario significa que suman 180 grados. Dice, están los dos del mismo lado de la secante. ¿Ya? Recuerden que alternos escogías de un lado uno y luego del otro lado. Esos son alternos, ¿cierto? Alternos.
pero conjugados los eliges del mismo lado de la secante. Quiere decir que, a ver, la parte interna, el ángulo 3, voy a escoger del mismo lado. Allá. Y también interno, ¿eh? Es interno con interno, externo con externo. 3 con el mismo lado. ¿Quién está en su mismo lado? Y a la vez interno, el 3 y el 5. Entonces se cumple la propiedad, se cumple que el 3, el ángulo 3 más el ángulo 5 van a sumar 180 grados. Si es que se encuentra fuera, sería un ángulo conjugado externo. Recuérdase, fuera de la paralela. Sería 1, el 1 con el 7. Y el mismo lado, claro, está en el mismo lado lado izquierdo. El 1 con el 7 suman 180. De igual esta forma, el lado derecho. Allá. Interno, ¿quiénes son los internos? El 4 y el 6. El 4, el ángulo 4 más el ángulo 6 van a sumar, perdón, ¿cuánto? 180 grados. Y el ángulo externo, el 2, que están fuera de la paralela, el ángulo 2 con el otro ángulo que está fuera de la paralela, el ángulo 8, los dos también sumándolos, van a sumar, ¿cuánto? 180 grados. Entonces, los alternos, escoges uno de un lado y del otro lado. Uno de aquí y uno de acá. ¿Sí? Y esos ángulos van a ser iguales, ya sea interno o externo. Y los ángulos conjugados, en cambio, los escoges de un mismo lado. ¿Sí? Escoges de un mismo lado y te dice que van a sumar 180 grados. Listo. Entonces, ahora sí, el tema. Definición, entonces, dos rectas paralelas, dos rectas en un mismo plano son paralelas cuando al prolongarse nunca se intersecan. Entonces, propiedades, ángulos internos. Este es el resumen ya. Ángulos alternos. Ok. Miren, ángulos alternos siempre forma esta Z. Ángulos alternos. Cojo uno de aquí. En este caso estoy cogiendo ángulos internos. Miren, están dentro de las paralelas. El alfa, cojo aquí, no hay nada. Si hubiera acá un ángulo, hubiese un ángulo, no lo tomo. ¿Por qué? Porque dijimos que no puede ser adyacente. Cojo el otro. Entonces, beta. ¿Qué dijimos? Que va a cumplir que alfa es igual a beta. Si estuviese afuera, escojo el de aquí con el de acá. ¿Ok? Ángulos conjugados, dijimos que son dos ángulos que van a sumar 180. ¿Y qué es su característica? Que están en el mismo lado. El de aquí no. Cojo uno de un lado, acá cojo del otro lado. Acá cojo de los dos lados. Perdón, del mismo lado. Entonces sería alfa más beta, te dice que suma 180. Eso nada más, son ángulos alternos ángulos alternos y ángulos conjugados. Ejercicio, te dice, calcula X si la recta 1 es paralela. Este simbolito que tienen aquí como dos slides, significa paralelas. Dice, calcula X si la recta 1 es paralela a la recta 2. Tienes la recta 1, tienes la recta 2, te dice que estas son paralelas. L3 es la secante. ¿Qué hago? Calcula X. Ah, ya. Pero, ya, tengo, miren, se da cuenta. Chum, chum. Tengo la Z aquí, mira. Z. ¿Qué te dice? Aquí, ¿no? Tengo la Z aquí. Entonces, ¿qué te dice? Yo sé por mi teoría, que si tengo un ángulo y escojo otro ángulo que no está a sus laditos. Perdón, o sea, si tengo un ángulo y tengo otro ángulo que está al otro lado de la secante, ¿sí? Y a la vez este no es adyacente, es decir, no está acá. Si no está acá, se dice que son alternos internos
¿sí? Internos porque están dentro de las rectas paralelas y que ambos son iguales. Entonces, nos piden X, tenemos el siguiente dato. Recta 1, paralela a recta 2, por alternos internos, la Z, alfa es igual a beta. Entonces yo tengo que igualar X más 20 es igual a, ¿cuánto? A 100. Entonces, 20 paso a restar al otro miembro, X es igual a 100 menos 20, 80. X es igual a 80. ¿80 qué? 80 grados. ¿Sí? Número 2. Aquí te dice, calcula alfa si recta 1 es paralelo con la recta 2. Si se dan cuenta, también tienen aquí, ¿qué cosa tienen acá? La Z. ¿Sí? Tienen la Z, miren. Aquí. Tienen la Z aquí. Tienen su Z. Entonces, ¿qué hacían? Entonces, ¿qué son? Ángulos alternos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los ángulos alternos? Pregunto a Génesis. ¿Qué se cumplen los ángulos alternos? Génesis, ¿qué se cumplen los ángulos alternos? ¿No? A ver, ¿quién me da la respuesta? Alce la manito. Ya. Michelle. Ya, los ángulos alternos son los que, ¿cómo se llama? Se hacen de costado. O también de costado, sí, de costado. Ya, escoges de un lado y del otro, ¿cierto? Ya, y son Sí, de un lado adyacentes. y del otro. ¿Y qué más? Sí, adyacente. ¿Algo más hay? ¿Son iguales o suman 180? Son iguales. Son iguales, ajá. Entonces lo que yo tengo que hacer, muy bien, Michelle, lo que tengo que hacer aquí es, coloco aquí. Lo que tengo que hacer es igualar entonces. ¿Qué hago? Pongo alfa, en vez de alfa voy a colocar X, ¿sí? Más 25 grados, 25 grados, tiene que ser igual al otro ángulo, a 55 grados. 55 grados. Ustedes colocan alfa en su cuadernito. Entonces tengo X es igual a 55 grados menos, 25 pasa al otro extremo, menos 25 grados, y tengo el valor de X. ¿Cuánto vale X? 55 menos 25 menos 25, 30 grados. Entonces, X vale 30 grados. ¿Sí? Número, el siguiente, este ya está aquí. Número 3. A ver, observen, voy a preguntar a Valentino. Valentino, ¿qué tipo de ángulos tenemos aquí? No puedo sacar. Ya, entonces Xiomara. Xiomara, son ángulos que, ángulos
¿Ves? ¿Me escucha? Sí te escucho, Xiomara. ¿Son ángulos alternos o ángulos conjugados? ¿Qué ángulos son? ¿Conjugados o alternos? Son ángulos conjugados. Los conjugados son los ángulos que están en el mismo lado. Estos son alternos. ¿Sí? Entonces, tienes, si te das cuenta, ¿cómo te das cuenta? Porque forman la Z, miren. Hay una Z aquí. Bueno, está al revés, pero es una Z. Aquí está la Z. También chuequita mi Z, pero ahí está. ¿Sí? Tienes la Z, sí. ¿Por qué? Porque vas a escoger uno de aquí y uno de acá. Sí. Entonces, la operación, ¿cuál sería la operación? Kiara. ¿Qué coloco, Kiara? Kiarita, ¿qué colocaría? Rapidito, por favor. Me piden hallar beta. ¿Qué coloco? Kiara. Beta. Beta. Voy a poner B nomás. Beta menos 10. ¿Qué más? ¿Qué se cumple? ¿Que son iguales o suman 180? Son iguales. Son iguales. Igual a 80. 80 grados. Beta más 10 grados tiene que ser igual a 80 grados. 80 grados. Entonces tienes que beta es igual Igual. a 80 grados más, ¿cierto? O sea, no te estamos sumando, más Sí. 10 grados. 90. Sería que beta es igual Vale a 90. 90 grados. 90. 90 grados. 90 grados. Correcto. Siguiente. Te dice, calcula omega si la recta 1 es paralela a la recta 2. Recta 1, te dice que la recta 1 es paralela a la recta 2. Si ustedes se dan cuenta que tienen aquí una secante. ¿Sí? Ahora díganme ustedes, pero tienen que recordar qué es alternos y qué son alternos internos o puede ser externos o conjugados, pueden ser conjugados internos, conjugados externos. Acuérdense, conjugados están en el mismo sitio, mejor, en el mismo lado. Y alternos, cojo uno de un lado, escojo el otro lado, uno del otro lado. A ver, Génesis. ¿Qué tipo de ángulos son estos? ¿Conjugados? Conjugados, ¿cierto? A ver. Sería conjugados. Ya. ¿Sabes lo que tengo que hacer aquí? Es esto, mira. Conjugados sería, no hay ni conjugado interno ni externo exactamente. Sí están en el mismo lado, sí, pero su conjugado interno desde aquí sería, perdón, conjugado externo de este ángulo sería el que está aquí afuera. ¿Ok? Y no hay nada. Y el conjugado externo de este de aquí, interno de este de aquí, sería el que está acá. Pero, a ver, pregunto, tienes esta recta, este ángulo mide 130 grados.
Génesis, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto mide esto, Génesis? Tienes una recta, ¿cierto? Y en una recta, Sí. ¿cuánto mide todo? Así, este es un ángulo. ¿Qué ángulo viene a ser esto? Michelle, Llano. es un ángulo llano. Y un ángulo llano mide 180 grados. 180. Entonces, esto, todo de 180 grados. Si esto vale 130 grados, ¿cuánto mide este ángulo? 50 grados. 50 grados. Ajá, muy bien. Mediría 50 grados. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, a ver, este mide 50 grados. Este mide 50. Ah, mira. Y acá, ya. Si este es 130 grados, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto mide este de aquí? Es un ángulo opuesto, mira, es una mariposita así. Siempre acuérdate que si acá tengo 30 grados, el opuesto también va a valer 30 grados. Es un espejito. Entonces, si acá es 30 grados, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? 130, ¿este cuánto mide? Este mide 130 también. 130. 130, es un espejito. Esto no debí calcular, esto ya no importa. Entonces, este ángulo de aquí con este ángulo de acá, ¿qué viene a hacer? Este ángulo de aquí con este ángulo de acá, ¿qué viene a hacer? Son alternos, mira, está de un lado, me do omega más 10 grados, y este está del otro lado. Y este es externo. ¿Conjugados? ¿Conjugados internos o externos? Externos. Externos, muy bien. Son conjugados externos. ¿Y qué se cumple en los conjugados externos? ¿Que son iguales o suman 180? Error. Son alternos externos, no son conjugados, son alternos, porque están de un lado y están del otro lado, ¿sí? Sí. Eran alternos. Ya, entonces, cuando son alternos externos, se cumple que ambos son iguales o suman 180. Son iguales. Son iguales, entonces son iguales. Entonces pones omega más 10, omega más 10 grados es igual a 130 grados. Entonces, omega va a ser igual a 130 grados menos 10 grados. Omega es igual a 120 grados. 120 grados. ¿Sí? Sí. Entonces, acuérdense, mira, cuando está afuera, tienes de un lado y tienes del otro lado, es
son alternos. Y si está fuera, son externos. Ahora, tenemos el siguiente, te dice, aquí, trabajando en los que seguimos. Número 5, calcula alfa si la recta 1 es paralela a la recta 2, tienes recta 1, recta 2, y ahora son conjugados, miren, están en el mismo, y son internos, porque acá hay un interno y acá hay otro externo. Entonces teníamos que cuando son conjugados, o sea, quiere decir que están en el mismo lado, y a la vez, en este caso, son internos, porque tenemos los dos datos internos, las medidas, tienen que sumar 180, por eso que tienes aquí. Tienes de la figura alfa más 30, tienes alfa más 30, sería este alfa más 30, más el otro ángulo 60, tienen que sumar 180 grados. Entonces tienes alfa más 30 grados más 60, 90 grados. Es igual a 180 grados. Alfa es igual a, el 90 pasa a restar. 180 grados menos 90, 180 grados menos 90 es 90. Entonces alfa mide 90 grados. Conjugados es cuando están en el mismo lado, ¿sí? Y puede ser interno o externo, ¿sí? En este caso son internos. Si fuera externo, tendría que estar uno aquí y el otro acá, afuera. A ver, aquí. ¿Cómo haríamos esto? A ver. Ya, lo mismo que expliqué hace un momentito. Tendríamos aquí 2x, ¿sí? Y acá tenemos 40 grados. Pero este no es ni siquiera, no es alterno, mira, porque no hay nada aquí y no tenemos nada acá, mira. Aquí no tenemos alterno, sería alterno interno, no tenemos nada. Este de aquí, por ejemplo, tampoco no tienes ningún dato. Si fuese, a ver, alterno, externo, tendría que tener uno acá y el otro aquí. ¿Ok? Y cuando yo expliqué que tenía así, un ángulo así, ¿se acuerdan? Que si tenía acá, si este vale X, este también va a valer X. Entonces, si aquí vale 40 grados, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Va a medir 40 grados también. Entonces, este ángulo de aquí medirá 40 grados. Entonces, vendrían a ser, pregunto, ¿qué vienen a ser? ¿Conjugados o alternos? ¿Conjugados o alternos? A ver, pregunto, alce la manito, alguien alce la manito, a ver quién desea decirme. Ah, 2 personas, a ver, vamos a ver. Dijimos que mide ¿cuánto? Mide 40 grados.
¿sí? Va a medir 40 grados. Entonces, a ver, ¿quién hace la manito? A ver. Michelle. Michelle. ¿Sí, Miss? Ya, entonces, ¿qué son? ¿Alternos o conjugados? Respuesta, Conjugados. rapidito. Conjugados, internos o Alternos. externos. Dime, Externos. Externos. ¿conjugados o alternos? Alternos. Alternos. No, No, no conjugados. son alternos. Alternos es cuando escoges de un lado y escoges del otro. Son conjugados. Y son externos, ¿cierto? Conjugados. Ya, conjugados externos. Listo. Entonces colocamos. Aquí, ¿qué colocamos? Ah, pregunto. Leandro, ¿qué se cumple en los conjugados? ¿Qué se cumple en los conjugados? De que se unen externo con un extremo con el otro. Ya, pero ¿son iguales o suman 180? Valentino, ¿son iguales o suman 180? Son iguales, Miss. No. No están prestando atención. 180. Suman 180. Tienen que Ah, repasar. verdad. Suman 180. Entonces sería 2x más 40 grados. Tiene que ser igual a 180 grados. Y operan ustedes. Ya, acá tenemos este de aquí también. A ver, acá están las paralelas, solamente que te está engañando. Mira, te está poniendo en esta posición. Pero si lo giras, te vas a dar cuenta, igualito. Este de aquí es tarea para ustedes. Ya, ¿Sí? Miss. A ver. Eso sería todo, chicos.